Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4 y en el versículo 12, hermano. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la guerra espiritual. Hermano, esa guerra que todos llevamos constantemente. Primera de Pedro 4:12. Y vamos a esperar que el Señor pues hable a tu corazón y te enseñe a través del Espíritu Santo un poco cómo pelear tu guerra. Porque cada uno de nosotros, hermano, tenemos guerra. Con guerra, podríamos decir, de toda clase de guerra tenemos. Que si espiritual, que si con la familia, que si en el trabajo, que si con nuestra propia carne, con nuestra mente. Y esa es la vida diaria, hermano. Entonces, vamos a aprender un poco cómo debemos de pelear esto, hermano. Entonces, por título yo le puse, es en el nombre de Jesús. Bueno, o sea, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, no podemos pelear esta guerra con nuestra fuerza. O sea, no hay manera que nosotros podamos pelear esto, porque esta guerra primero se da allá arriba en el aire, en los aires, pero se deja sentir aquí en la tierra, hermano. Se deja sentir. Y si nosotros no sabemos pelear esto, entonces quizás vamos a estar lanzando puños al aire. Si no sabemos cómo pelear. Porque la única manera es en el nombre de Jesús. No hay otra. ¿Ya lo tienen todo? Gloria a Dios. Primera de Pedro 4, 12. Déjame ver. Aquí. 4:12, sí. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha de sobre... Permiso. Sí. Y ahora va a ser mejor. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de la padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que he leído. Una vez más, Señor, delante de tu presencia estoy. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, usándome para la gloria tuya. Tú que conoces la necesidad de tu pueblo, te pido, Dios Padre, que reparta bendición conforme a cada necesidad. Señor, dale esa palabra a ese hermano, a esa hermana, mi Dios, que hoy necesita, Padre mío, para ser fortalecido. Espíritu Santo, tú que conoces, te doy la gloria y la honra a ti y te pido que le dé, Señor, a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermano, que como el apóstol Pedro dice, que no nos sorprendamos, hermano, si en algún momento nos llegan situaciones que a veces uno piensa, pero ¿y qué es? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué me ha llegado todo de cantazo? Salgo de una y entro en otra. Y pasa esto, hermano. Y eso me recuerda a Job, cuando fue pedido allá en el cielo para ser probado. Que le terminaba una prueba y después le llegaba otra más grande. Y terminaba la otra y le llegaba otra más grande.
hasta que al final se quedó sin nada y enfermo, y con una enfermedad de muerte, hermano. Porque estamos hablando de una enfermedad donde él se sentaba en ceniza. O sea que era algo terrible. Para Job debió de ser difícil. Y los que ya han leído el libro de Job, lo estudiamos aquí también, nos damos cuenta que fue una situación muy difícil, porque encima de todo eso, de toda esa prueba que tenía, su esposa le dijo que maldiciera a Dios y que se quitara la vida. Y sus 3 amigos, que eran sus 3 amigos, no lo entendían. Tampoco ellos lo entendían. O sea que fue muchas veces, hay posibilidad que en algún momento tú te sientas en esa situación. Te sientes que tienes problemas económicos. Te sientes que tienes problemas con tu familia. Te sientes problemas que tienes con tu esposa, con tu hijo. Probablemente tienes problemas en tu trabajo. O tal vez puede ser, quizás el carro se te dañó y no tienes con qué arreglarlo. O sea, cada uno de nosotros nos llegan situaciones a veces que uno se pregunta, pero ¿y qué es lo que he hecho? Entonces, por eso que el apóstol Pedro dice, no te sorprenda si te llega el momento de la prueba. No te sorprenda que hay posibilidad que tú estés siendo probado. Hay posibilidad. Y si estás siendo probado es porque va a haber grandes bendiciones. Hay grandes problemas muchas veces en nuestra vida y no sabemos cómo lidiar con ellos. A veces no sabemos cómo tratar con los problemas. Lo peor, hermano, que a veces hay situaciones que se nos presentan a nosotros, de personas que vienen con alguna situación y nos sentimos, ¿cómo se dice? Que se me olvidó la palabra, se me fue. Que a veces nos sentimos como que no podemos ayudar a esa persona. Impotencia. Y eso es bien difícil, hermano, cuando alguien se te acerca con un problema y tú no hayas qué decirle. Porque hay problemas, hermano, que en la vida que nos hacen sentir impotentes. Pero en todo eso, hermano, nunca olvidemos que el Señor siempre estará con nosotros. Sin importar la situación. El Señor siempre estará ahí para ayudarnos en medio de la circunstancia, en medio del problema, hermano. Lo que pasa también que a veces nosotros, cuando nos llega el problema, muchas veces queremos resolverlo con nuestra propia fuerza. Entonces nosotros tenemos que entender que esto se trata de guerra espiritual. Muchas veces nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, lo primero que enfocamos en nuestro problema es en alguien. Porque fue incluso así mismo, eso no es de ahora. Adán, cuando se vio en dificultad y en problemas, él le dijo a Dios, la mujer que me diste. Le dijo, la mujer que diste. Nosotros tenemos, hermano, que dejar esa actitud. Y en lugar de enfocarnos en alguien, que no importa quién sea, y puede ser que ese alguien lo está usando el mismo enemigo. Puede ser que ese alguien lo está usando el enemigo. Pero el problema, la guerra, no es con la persona o con ese alguien. La guerra no es con tus hijos, aunque ese hijo se porte mal. La guerra no es con tu hermano, aunque ese hermano se porte mal. La guerra no es con tu esposa, aunque esa esposa no te entienda. Hermano, la guerra se está dando allá arriba en los aires. La guerra es con el diablo. Entonces, si nosotros enfocamos el problema en la persona, en la persona, entonces no vamos a entender con quién estamos peleando. Porque no es con espada, dice la palabra. Es con el Espíritu de Dios.
Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia en nuestra vida aquí en la tierra, lo primero que debemos de enfocar no es qué está pasando allá arriba en el cielo, qué está pasando en los aires, de dónde viene ese problema. Fui yo que lo creé, de identificar la situación, fui yo que creé ese problema. Ese problema es una prueba que el Señor está permitiendo en mi vida, fui yo que enfoqué el problema. De todas maneras, no importa cómo sea, lo importante es que comience a derribar todos esos espíritus, en el nombre de Jesús. Si el problema es de finanzas, ¿fui yo que provoqué eso? ¿O es que el diablo quiere destruirme la finanza, hermano? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, que nosotros entendemos ya, porque ya se ha hablado mucho acerca de la finanza, nosotros entendemos, uno de los problemas que más provoca separación en los matrimonios es la finanza. Es uno de los problemas que más provoca separación en la pareja, es la finanza, ¿verdad? Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos para que Dios nos ayude en la finanza? Lo primero es orar a Dios y reprender todo espíritu que destruye mi finanza. O sea, y por parte, primero lo primero, porque no sabemos lo que el diablo está preparando. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, orando, buscando, tratando de servirle a Dios, el diablo está haciendo planes allá, a donde sea que él esté. Él está haciendo sus planes para ver cómo te derriba, cómo te tumba, hermano. Y el día que tú amaneces con gozo, con deseo de adorar, a los demonios andan alrededor. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente. Como león. Él no es ningún león. Ni a gatico llega. Pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no deja de vigilarnos, de ver. Y cuando nos descuidamos en la oración, que te encuentras débil, ahí de una vez van esos demonios, eso puedo yo decirlo en mi propia palabra, van y le dicen al diablo, mira, ya fulano ahora está débil. Vamos, aprovecha y envíale un dado de fuego allá. A ver, pruébalo a ver. Ahora que está durmiendo, me recuerdo que el tío mío siempre me hacía reír porque él siempre decía, allá en República Dominicana sabemos que hay mosquitos en tiempo de aguacero. Entonces de noche hay que tener mosquiteros porque ellos de noche es que molestan más ese sonido en los oídos. Uy. Entonces el tío mío decía, es que esos mosquitos molestan porque cuando uno está durmiendo uno le dice a otro, pruébalo, púnchalo a ver. ¿De qué ese ruido era eso que el mosquito decía? Si estará durmiendo, púnchalo a ver. ¿Y qué le decía? Hermano, y eso me recuerda, hermano, nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos adormecidos, a lo mejor dicen los demonios, si estará durmiendo, púnchalo a ver. O sea, un dado de fuego. Un dado de fuego es una prueba, un pensamiento, cualquier cosa que ya ustedes saben. A ver cómo está. Porque si está débil, el más mínimo pinchazo, hermano, se derrite, cae al piso. El que está fuerte, hermano, vienen tormentas, vienen ciclones, viene lo que venga, y la persona permanece fuerte. Entonces, esta guerra tenemos que entender, si nosotros no aprendemos a pelear esta guerra en el espíritu, hermano, si no aprendemos, vamos a estar derrotados todo el tiempo, hermano. Porque las pruebas van a seguir, de alguna manera van a llegar. Y eso es también, eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones cuidadosas. Cada decisión que tomemos, hermano, no tomen ninguna decisión sin antes ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero hacer esto. Si no me conviene, no lo permita. A veces no nos gusta cuando el Señor no lo permite, hermano, pero si tú le dices, si no me conviene, no lo permita, entonces si no se te concede lo que buscas, entiende que el Señor no te lo quiso dar porque tú oraste así. Pero si estás orando, dame esto, Señor, dame aquello. Yo quiero un carro, Señor. Es más,
Porque he oído prédicas, he oído mensajes de personas, de predicadores que dicen que hasta incluso hay que identificar lo que uno quiere. Que si yo quiero un carro, identificar, porque si lo que quiero es un Mercedes-Benz, es un Mercedes-Benz que Dios te va a dar. Hermano, y yo eso no lo creo así, de verdad que no. Yo oro y digo, Señor, el carro que tú creas que me conviene, el carro que tú creas, lo que sí te pido es que no me deje. Que sí, hermano, sí, exacto, y mientras más chatarra sea, más hora, hermano. Yo llegué a tener carro que antes de prenderlo oraba. Y nunca me quedé quedado en la calle, nunca. Pero sí, llegué a tener carrito que era orando. Pero era lo que podía tener. Nunca me endeudé por esa causa. ¿Ves? Hay personas que se compran un carro de 100,000 y no pueden pagar ni uno de 15,000. Entonces, es obvio que te va a ver en problemas serios. Es obvio. Entonces, a veces somos nosotros, pero a veces son ataques directos del diablo que se forman en los aires, allá arriba. El plan del diablo para destruirte. Y por eso es que nosotros constantemente tenemos que estar orando y reprendiendo. En el nombre de Jesús, reprendo todos esos deseos que no vienen de Dios. Todos esos pensamientos que no vienen de Dios. Señor, si me conviene, yo oro a ti para que me provee esto. Si me conviene, si no me conviene, no me lo dé. Porque nuestra lucha no es con sangre, ni no es con sangre. Lete Efesios 6:12. Nuestra lucha es continua. Y el que no es atacado por un lado, es atacado por el otro, hermano. Esto es una guerra. Y parte de esta lucha se da en los aires. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso la importancia de saber orar. O sea, cuando oramos no debemos de orar siempre para beneficio de nosotros, para obtener cosas. Hermano, oremos para que Dios nos libre de los ataques que el diablo siempre está preparando contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que ganar la guerra en los aires para que se manifieste en la tierra, hermano. Nosotros primero tenemos que tener la guerra ganada allá arriba, en los aires, donde el enemigo planea para atacarnos. Entonces tenemos que, ¿cómo ganamos esa guerra, hermano? Orando, clamando a Dios, reprendiendo todo esos deseos que tú entiendes que no vienen de Dios. Debes de someterlo a los pies de Cristo. Esos deseos que llegan a tu mente. A veces la envidia, hermano. La envidia puede llegar a nuestra vida inconscientemente. Cuando miramos que otro prospera. Cuando miramos que otro prospera y esa persona ni siquiera le sirve a Dios todavía. ¿Se recuerdan el Salmo 73? Que dijo, porque tuve envidia, dice, viendo la prosperidad de los impíos y viendo cómo ellos se mofaban, diciendo que haciendo alarde de todo lo que ellos tenían. Hermano, lean el Salmo 73 para que ustedes vean que sí, que puede llegar la envidia a nuestra vida. Y uno dice, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del rey, y porque a mí no me va tan bien. Entonces, no te preocupes por eso, porque al final, hermano, se va a quedar lo de pobre y también se va a quedar lo de rico. Todo se va a quedar. Nada va a llevar nada para allá, para el cielo. Todo se va a quedar. Entonces, ¿para qué tener envidia por cosas que ni siquiera uno la necesita? Lo que sí tenemos es que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, para que en todo tiempo nosotros estemos gozosos. Y para eso también hay que orar. Señor, dame un corazón como el tuyo, que yo esté gozoso en todo tiempo.
que yo sepa vivir con lo poco o con lo mucho que tú me des, que yo no envidie lo de nadie, que yo me sienta gozoso con el carrito que tú me das, aunque apenas prenda, pero que eso me dé gozo y alegría. Debe ser nuestra actitud, porque el enemigo siempre va a tirar un dado de fuego y te va a decir, mira ese carro que tiene fulano, mira ese carrazo. Y él no le sirve a Dios. Y mira tú cómo anda. Entonces, esas son las tácticas del enemigo. Esas son las tácticas del enemigo. Hacerte ver que tú estás en pobreza y que los demás están bien. Pero es mentira del diablo, hermano. Los demás no están bien. No lo están. Porque en esta tierra, hermano, todos carecemos de algo. O sea, las dificultades están en todas partes. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes y orando al Señor, clamando al Señor, reprendiendo, sea un pensamiento, sea una situación, sin importar la situación que tú tienes, sin importar, debes analizarla y pensar, ¿cómo debo de orar por esta situación? ¿Cómo debo de orar por esta situación? La guerra que tenemos no es con el humano, hermano. Se manifiesta en los humanos. Pero la guerra que nosotros tenemos es contra Satanás. Él es el verdadero enemigo de nosotros. Él es enemigo, porque él es enemigo de Dios y por lo tanto también es enemigo de nosotros. Y Satanás nada más no nos odia a nosotros, hermano. Él odia todo lo que es de Dios. A la persona, aunque no tienen a Cristo, aunque no se han convertido a Cristo, de igual manera Satanás los odia porque ellos son creación de Dios. De igual manera lo odia. Satanás odia todo lo que es la raza humana, pero con nosotros él está más incómodo porque nosotros le estamos haciendo la guerra y la humillación que es para Satanás cuando tú lo reprendes en el nombre de Jesús y que él tiene que retroceder. Estamos hablando que Satanás no es cualquier cosa, él tiene un poder enorme. Él tiene un poder enorme. Pero cuando tú lo reprendes, hermano, él tiene que retroceder. Y es por eso que él no odia tanto. La Biblia dice que a nosotros se nos ha dado autoridad para hollar serpientes. Entonces, pero nosotros a veces no estamos usando esa autoridad que tenemos. No la estamos usando. A veces estamos en el problema y lo último que hacemos es reprender, hablarle. Porque cuando digo, hay personas que usan el término, te reprendo, hermano. Te reprendo no tiene ningún significado. Reprender es decirle a alguien lo malo que está haciendo. Nosotros tenemos que decirle a Satanás lo malo que está haciendo. Entonces ya lo estamos reprendiendo. Apártate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Ese pensamiento de inmundicia, aléjalo de mí. Ese pensamiento de avaricia, en el nombre de Jesús te echo fuera. Es decirle al pensamiento, hablarle al pensamiento, no decirle te reprendo. Es decirle al pensamiento, te echo fuera en el nombre de Jesús. Yo he aprendido a pelear la guerra así. O sea, ya yo siempre me dirijo, sea al pensamiento, y sea cuando estoy orando por algún hermano, me dirijo al problema. Acto en el nombre de Jesús, echo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender, porque a veces, y también ser astuto. Cuando está por venir una discusión entre dos, sí, porque una discusión siempre es entre dos, ¿verdad? No puede ser uno solo, ya sería lo último. Cuando hay una discusión, hermano, ser astuto y ver por qué esa discusión. Mirar por qué esa discusión y rápidamente ser uno el primero. ¿Cuál de los dos es el primero en decir, no, dejemos esto aquí ya? Esto para aquí. Vamos a orar. Porque es el más valiente el que dice, el que determina que se va a parar ahí. Porque el ego no nos deja, hermano. El ego es que el que habla más duro es el más fuerte. Ese es el ego, ¿verdad? Pero el humilde es que el que se humilla es el que se
el que se baja, mira, dejemos esto aquí, pues ya esto no va por buen camino. Entonces nosotros tenemos que aprender y si es posible, agarrarse de la mano y en el nombre de Jesús te va. Espíritu de pleito, espíritu de contienda, te va en el nombre de Jesús. Bueno, no sabe cuánto beneficio tenemos cuando nosotros usamos la palabra correcta en el momento correcto. ¿Y a quién no le llega un pensamiento? ¿Quién puede controlar los pensamientos, hermano? Nadie puede controlarlo. Pero cuando te llega, tú sí puedes tomar la autoridad y decirle al pensamiento, en el nombre de Jesús te va de mí, no te acepto. No te acepto. Tú no vienes de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a pelear, recordando siempre que la guerra es allá en los aires y que se está manifestando en la tierra con nosotros. Zacarías 4:6, Loli, por favor. No es con el poder de nuestra fuerza, hermano. Zacarías 4:6. Esta guerra no podemos pelearla con nuestra fuerza. Es imposible que nosotros podamos ganarle a Satanás con nuestra fuerza. Porque Satanás es inteligente. Hermano, estamos hablando, la creación de Satanás, ángel de luz, fue hecho vestido de toda piedra preciosa. Hermano, cuando vemos de la manera como Satanás fue creado, entendemos que él era superior, era un personaje extremadamente hermoso. Y él no ha perdido todo ese poder. Y él puede usarlo. Nada más que con Jesús, hermano, ya él está vencido. No es que él va a ser vencido. Es que él está vencido. Pero todavía él tiene cierta poder que puede usar contra nosotros. Tiene cierto poder que puede usar contra nosotros, y que la única manera que nosotros podemos confrontarlos es en el nombre de Jesús. A lo único que él le teme, a lo único que él se doblega es al nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar ese nombre. Tenemos que aprenderlo. Cuando estamos pasando por problemas, por situación, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea, no importa si es grande o pequeño, siempre tráelo a los pies del Señor con claridad. Este es el problema que tengo, Señor, y yo ordeno al enemigo, si él está metiendo su nariz en mi problema, en el nombre de Jesús, ordeno que se vaya. No lo acepto. Y al nombre de Jesús, él tiene que escuchar. Zacarías, Loli. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es para todo, hermano. Nosotros no podemos pretender que con fuerza humana podemos vencer al enemigo. Jamás podemos confrontar al enemigo con fuerza humana. Es con el Espíritu de Dios. Y es en el nombre de Jesús. A nosotros se nos dio autoridad, pero ¿cuántos de nosotros usamos esa autoridad que Dios nos ha dado? Hermano, ¿cuántos de nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado? Aprendamos a usarla. Si realmente crees en el Padre, si realmente crees en el Hijo, si realmente crees en el Espíritu Santo, entonces tenemos que aprender a usar la autoridad que Jesús nos dio. Él nos dio autoridad para hollar serpientes, o sea, para pisar, hermano. Pero es en el nombre de Jesús y con mucha fe. Y cuando digo mucha fe, porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte, muévete, ¿verdad, hermano?
pero que nosotros tenemos que creerlo todo en cuanto a lo que Jesús dice. Es que a veces nosotros creemos parte de Dios y parte como que no tenemos a veces creemos que Dios puede sanar un dolor de cabeza, pero un cáncer demasiado grande. ¿Usted me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? No, Dios lo puede todo, Él lo puede todo. Ahora, no se va a dar como nosotros queremos que se dé. Tiene que ser en el orden de Dios y en el tiempo de Dios. Tiene que ser. O sea, si nosotros creemos, echamos fuera un pensamiento, por decirlo así. Yo digo, hablo mucho de pensamiento porque esa creo que ahí es la batalla más grande que tenemos nosotros como cristianos. Porque es que algo, y esto es tan espiritual, hermano, esto es tan espiritual. Yo vi en un testimonio, tú sabes que hay muchos testimonios. Yo a veces escucho testimonios de personas cuando me parecen, cuando me parece que están acorde a la Biblia, lo oigo mucho. Y en uno de los testimonios estaba escuchando de un personaje que dijo que él veía como salía incluso él decía que de la tierra, de lo profundo de la tierra, él decía que salían unos dados de fuego, que salían como una flecha, decía él. Y yo sé que la Biblia habla de dados de fuego. Él dice que él veía como salían todo eso, esa flecha. Entonces él oyó él preguntó qué era eso, y él oyó que eso era los dados de fuego que salían. Entonces ella explicaba la importancia de que nosotros debemos de orar continuamente, porque no sabemos por dónde el enemigo nos va a atacar, hermano. Estaba viendo uno que el presidente Bukele de El Salvador estaba hablando en una de las conferencias que estaba haciendo. Y algo que me impactó mucho de él, me impactó mucho por la manera como lo dijo. Él dijo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en la política, porque las cosas se le hizo bien difícil, pero cuando ya se veía que él iba a ganar, él dijo que cuando ellos comenzaron, y él veía que era Dios el que estaba obrando en todo eso. Entonces dijo, y yo esperaba que Dios hiciera por lo menos unos 7 o 8 milagros, de 20 milagros o 30 que Dios tenía que hacer para poder arreglar ese país, porque era uno de los más malos. Entonces él dijo, pero de manera increíble, él dijo, de manera impresionante, Dios ganó la batalla allá en los aires. Si ese aplauso para el Señor, Dios ganó la batalla. Entonces, y allá en los aires, entonces él dijo, y estamos mirando todo el resultado ahora aquí. Él dijo, estamos mirando el resultado. Entonces él dijo, la gloria es de Dios. Y lo repitió como 3 veces. Y de verdad que eso casi me saca una lágrima. Porque digo, poca de esta gente, yo no conozco tanto acerca de la vida de él. Lo que sí sé es que él entiende que lo que pasó en El Salvador ha sido Dios. Él entiende eso, que ha sido Dios, hermano. Y ciertamente lo que ha pasado en ese país es algo impresionante. Porque el mundo entero lo dice. La única que no están de acuerdo por ahí es sí, pero no la voy a mencionar porque, o sea, que Satanás es el único que no está de acuerdo con que los países prosperen. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que entrar en guerra espiritual. Si queremos la victoria, tenemos que ganarla en el espíritu primero. O sea, en el cielo, a través de Jesús. Si nosotros queremos victoria, recordemos, primero tenemos que romper allá la ligadura, toda la cadena, todo lo que el diablo está poniendo, para que nosotros no seamos bendecidos. Éxodo 17, 13, Loli. Éxodo 17, de 10 y 13. Léeme, por favor.
Éxodo 17, de 10 y 13. Y hizo Josué como le dijo. Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Gloria a Dios, hermano. ¿Usted entiende lo que estaba pasando aquí, hermano? Esta guerra se estaba dando, ¿dónde? En la tierra, ¿verdad que sí? Era Josué contra Amalek. Pero ¿qué pasaba, hermano? Que mientras Moisés tenía su mano levantada, dice la palabra que el pueblo de Israel prevalecía, estaba ganando. De repente Moisés se cansó, obvio, hermano. Mantén la mano así un buen tiempo y te vas a dar cuenta. Media hora quizás podemos durar. Quizás menos, ¿verdad? Pero mantener así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que de repente comenzó Moisés a cansarse y comenzó Amalek a prevalecer. Pero Hur y Aarón se dieron cuenta y fueron y ayudaron. O sea que sí se vale, hermano. Sí es válido orar por los demás. Sí es válido ponerse en la brecha por los demás. Si tú entiendes que alguien está en situación, hermano, sí es válido. Debemos de orar, debemos de levantar la mano que están caídas. Pero entendemos, hermano, que esta guerra realmente se estaba dando, era en los aires primeramente, era allá arriba, era que se estaba dando. Entonces algo, para mí está muy claro, hermano, que la situación, los problemas, cuando estamos en guerra, se están dando allá arriba y se están manifestando abajo, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que esta guerra tenemos que pelearla, hermano, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos, creyendo, dice la palabra, se nos será dado, hermano, si creemos. Pero es si está dentro del orden de Dios. Esto no es que todo lo que yo pida. Señor, yo necesito $1 millón, un milloncito. Y después, ¿qué voy a pedir? Necesito una isla para mí solito, porque quiero estar tranquilo, ¿verdad? Dice, no, hermano, tenemos que pedir en el orden de Dios. Es por eso que cuando nosotros pedimos mar, entonces el Espíritu Santo dice que Él transforma nuestra oración. Porque muchas veces nosotros ni siquiera pedimos correctamente. Y tiene que intervenir el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros también cuando pedimos para nosotros, para nuestro deleite, para la carne. Y no, hermano, esto no, el reino de los cielos no se trata de eso, hermano. Esto es más que las cosas materiales. Loli, léete Hechos 16:25. Hermano, aquí encontramos a Pablo y a Silas, hermano, que oraban 25. Oraban intensamente porque estaban presos, hermano, y con cadenas y agolpeados. O sea, aquí encontramos, y estoy poniendo este ejemplo para que miremos que no todas las situaciones son iguales. Cada una de nuestras situaciones son diferentes y nosotros debemos de orar conforme a la situación. O sea, cada uno debe de orar de acuerdo a la situación que está teniendo, hermano. Y si tú sientes que ese ataque que está teniendo, entonces tú tienes autoridad para hollar serpiente, dice la palabra de Dios. Si sientes que ya lo tuyo no es normal, que es un ataque del diablo, entonces dile, en el nombre de Jesús yo te echo fuera. En el nombre de Jesús no te acepto. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Porque el diablo, hermano, yo no sé cuánto han tenido lucha a medianoche, acostado a las 3 de la mañana, lucha con el mismo diablo.
Uno entiende que son ataques directamente, pelea, uno siente, hermano. Yo he tenido momentos y siempre que me pasa eso, hermano, yo digo, gloria a Dios, porque cosas buenas vienen, o algo grande bueno pasó, y el diablo está enojado, molesto, incómodo. Cada vez que tú estás en bendición, el enemigo no está contento. Si está en bendición, él no está contento. Entonces él va a tratar de hacerte la vida difícil, hacerte la vida, que entre en guerra, ¿verdad? Pero la palabra dice que todo lo que pidamos creyendo será hecho, hermano. Siempre dentro del orden de Dios. Como dije, por eso puse el ejemplo, que no vaya a pedir $1 millón, o no vaya a pedir una avioneta, un avión. Y no estoy diciendo que Dios no te lo puede dar. Dios es Dios. Pero lo que quiero decir es que cada cual debemos de pedir con humildad, sabiendo que las cosas materiales no nos van a ayudar, no van a mejorar, no nos van a dar, en otras palabras, no nos van a dar la paz que nosotros realmente necesitamos. Léelo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Léeme Hechos 12:5. Bueno, vemos que Pablo y Silas estaban presos, agolpeados. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar. Cada cual sabe cómo debe de enfrentar su situación, hermano. Cantando, hermano, cantando. Se rompieron la cadena. Esto tuvo que ser un cántico poderoso, ¿verdad? Esto debió ser un cántico poderoso. ¿Por qué era un cántico poderoso, hermano? Porque ¿quién canta en medio de una situación difícil? El hombre estaba golpeado, azotado, con cadenas puestas en los pies, y el lugar donde estaba, supongo que no era un hotel 5 estrellas, hermano. Era un calabozo, y yo me imagino que era incómodo, húmedo. Eso supongo que no era muy agradable, porque se supone que si a ellos lo habían golpeado y le habían hecho todas esas cosas, entonces a ellos se supone que ellos no estaban nada cómodos. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a cantar, hermano. Eso parece una cosa de loco. Eso no es normal. Y los que estaban ahí con ellos, ¿qué dirán? Qué loco. Pues no decir palabras, pero bueno, cuánto loco. Esa gente, estos no son normales, ¿verdad? Pero eso sucedió hasta que se derrumbó todo, hermano. Porque cuando se derrumbó todo y se liberaron, y cuando el soldado iba a quitarse la vida, que él le dice, detente, no, estamos todos aquí. Ahí sí se dieron cuenta que Pablo y Silas no eran cualquier cosa. Pero en el momento tuvieron que pasar una situación difícil. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya, hermano. Aquí vemos que con Pedro había una iglesia que estaba orando, ¿verdad? Y Pedro estaba tranquilo, preso. Este estaba más tranquilo, no estaba cantando. Probablemente estaba asustado. ¿Quién no se asusta estando esperando la muerte? Ya Herodes lo tenía ready para matarlo, ¿verdad? Y de repente llegan esos ángeles. Probablemente Pedro creía que eran personas, pero las puertas se abrieron y los que estaban custodiando no miraron ni nada. Entonces Pedro dijo, pero esto no es normal, porque ellos ni me vieron. O sea, cada caso, y es algo que nosotros tenemos que entender,
cada caso es diferente. El caso tuyo es diferente al mío. El mío es diferente al de Loli. Y así, tú tienes que saber cómo orar, tratar. Y si no entiendes tu caso, dile al Espíritu Santo. Pero Dios, lo único que sí yo sé que es cierto es que Dios siempre está ahí para ayudarnos en el problema. Y que Dios no nos va a desamparar. Que Dios siempre va a estar ahí. Él siempre va a hacer lo que tenga que hacer. Pero también la iglesia tiene que entender, cuando la iglesia se llama, especialmente en esa página que tenemos, hermano, cuando la iglesia se llama para orar, y hermano, cuando tú tengas alguna situación, pide la oración, no tienes que detallar la situación, hermano. Si eres sabio o sabia, no detalle la situación, solamente diga, hermano, oren por mí, necesito la oración. Hermano, algunos van a querer saber, pero no le diga. No le diga, hermano. Solamente ora por mí, dile, y olvídate. Sí, porque nosotros tenemos el problema, queremos saber el por qué. No hay que saber el por qué. En algunos casos se puede saber, pero hay otros que no. Pero cuando pidamos la oración, la iglesia tiene la responsabilidad de ponerse en la brecha. Porque Dios escucha, hermano. Y por último, Daniel 10, del 2 al 21, es un poquito largo. Por si leerlo, tú lo lees rapidito, Loli, por favor. Porque quiero leerlo. Aquí encontramos, hermano, que Daniel, Daniel entendía que ya el tiempo de Israel se había llegado para la liberación. Y él no entendía por qué no había pasado. Sin embargo, Daniel tomó la decisión de que se separó para Dios, porque él quería buscar presencia para que Dios le revelara el día y qué iba a pasar con el pueblo de Israel, hermano. Pero lo curioso es que en medio de toda esta situación, desde el mismo segundo que Daniel determinó orar, dice que en el mismo momento Dios envió la respuesta. En el mismo momento envió la respuesta. Pero ¿qué pasó? Que allá arriba, hermano, alguien se opuso para que la bendición, para que la respuesta no llegara, hermano. Hermano, hay posibilidad que tú tengas tiempo orando por una causa, pero tú no ves la respuesta, hermano. Hay posibilidad que el diablo esté allá haciendo la guerra para que esa respuesta no llegue. No desmaye. Sigue orando, sigue clamando a Dios, sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tus hermanos, por tu familia. No dejes de hacerlo, hermano, porque Dios está peleando. Dios está peleando por esas almas, hermano. Y sabemos, si creemos, será hecho. Léelo, Loli, con eso terminamos. En aquel día yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gideaquel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.
Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Ya está bien ahí. Gloria a Jesús. Hermano, aquí vemos, hermano, lo que pasó con Daniel. Vuelvo y repito, cada caso es diferente. Vimos a Pedro que salió, vimos al apóstol Pablo y Silas, encontramos a Daniel, pero en todo esto, hermano, eran guerras que se daban en los aires, pero en Daniel ya lo especifica bien claro, con más claridad. En Daniel dice que él comenzó a orar y en el mismo instante la oración, la petición de una vez, Dios envió el ángel a Gabriel para que, pero en el aire se detuvo, hermano. ¿Y quién dice que cuando nosotros tenemos una petición, una oración, un clamor a Dios, quién dice que el enemigo no se interpone? El enemigo se interpone. Nosotros no podemos dejar que el enemigo se interponga. Esto es guerra espiritual y tenemos que ganarla primero en los aires para que entonces se manifieste acá en nosotros. Que Dios le bendiga a todos.